Saludos, príncipes del Lancet y reinas del New England, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a intentar darte algunas referencias sobre nuestras impresiones a escasas horas de la celebración del examen MIR, pues de cómo ha sido realmente ese examen MIR, y ya en la última parte del vídeo también haremos un comentario de algunas de las preguntas del examen. Vamos a comenzar este vídeo y me parece que esta imagen es un buen resumen de la perspectiva de todo lo que llevamos acumulado de trabajo hasta ahora. Has estado muchísimos meses trabajando y pues de repente ahora mismo estarás en un momento inmerso en cómo han ido las cosas, quizá hayas metido la plantilla o no, quizás ya tengas una estimación de netas o no, tampoco sabes realmente a qué equivale ese número de netas, aunque te estemos dando referencias sobre lo que creemos o en cuánto se va a transformar esas netas en cuanto a números de orden. Y además pues las redes sociales se llenan de comentarios sobre preguntas y pues tus seres queridos o la gente que te rodea pues tiene interés en saber cómo te ha ido sin siquiera tener una idea clara y concisa, solamente unas tenues referencias, pues todo ello genera una amalgama de sensaciones y emociones que parece que hayan pasado muchísimo tiempo desde el examen MIR. Y a efectos prácticos, amigo mío, no llevamos ni 48 horas desde el comienzo del post-MIR. Por tanto, en ese contexto, lo importante es coger aire, tomar calma, recordar que llevas un trabajo ímprobo realizado a lo largo de todos estos meses, del que debes de sentirte profundísimamente orgullosa o orgulloso, y por tanto, ahora mismo es el momento del descanso. Sin duda pueden serte útiles ir adquiriendo algunas referencias, pero también es cierto que tienes que poner la mirada a largo plazo y entender que el futuro pues no es predecible al detalle, sino que a lo largo de estos días vas a ir cada vez conociendo algunas referencias hasta donde tú quieras saber, pero no permitas que todo ese conocimiento, que todo ese deseo de saber cómo han ido las cosas, te aparte del objetivo principal en este momento, que es descansar. Tu merecido descanso después de tantísimos meses de trabajo y después de un examen pues tan complicado como al final es el examen MIR, donde tras estudiar 17 meses o 12 o los que sean y haberle dedicado tantísimo a estudiar, pues la representación de tu resultado pues queda resumida en tan solo 200 ítems. Pues eso genera siempre una sensación de frustración de no haber podido demostrar realmente todo lo que uno sabe y no haber podido plasmar todo el conocimiento y todo el trabajo realizado a lo largo de estos meses. Todas esas emociones son normales, pero yo te transmitiría la importancia de alguna manera de cuidarte, de priorizar tu cuidado personal y de ir gestionando toda esa información que te va a ir llegando según la vayas necesitando, pero también para cuidar tu estado emocional. En esa línea, nosotros, igual que te hemos acompañado a la puerta del examen, saludos a aquellos que les tocó incluso estar en el mismo aula en el que estaba yo, pues también ahora nosotros te queremos acompañar hasta donde tú quieras que te acompañemos durante todo este proceso del post-MIR y aportarte, darte algunas referencias para que estés orientado en tiempo y en espacio sobre cómo van las cosas y sobre lo que deberíamos ir esperando según avance el proceso respecto a cuánto va a equivaler una neta, respecto a cómo de fácil o difícil es el examen, etcétera, etcétera. En definitiva, darte un servicio de acompañamiento pues hasta que te incorpores como residente a tu plaza soñada. Pero también entendemos que hay distintos modelos de personas, de tal manera que es lógico y lícito, y te lo digo para transmitirte tu tranquilidad, que hay gente que quiere desconectar, apagar todo y no saber nada del mundo hasta que llegue el momento en el cual pues le toque decidir. Esa es una opción totalmente lícita y razonable y por tanto animarte a que tampoco lo vivas con ansiedad, sino que es normal. Yo además particularmente siempre he sido un poco de ese perfil y eso no significa que las cosas estén yendo mal ni muchísimo menos, simplemente que llegado el momento del descanso pues uno prefiere desconectar. Luego está el otro extremo, que es el extremo de alguien que quiere estar informado al detalle, minuto a minuto, de lo que va pasando. Y luego está el mundo intermedio, que yo creo que es la mayoría de la gente, que quiere saber, pero solo si lo que quiere saber solo si lo que le vas a decir es bueno o es una buena noticia, y entonces vive en la ambivalencia entre querer saber y mejor no saber. Pues bien, yo transmitirte en todo caso este vídeo particularmente, la primera parte está grabada de tal manera que te vamos a explicar una visión general del examen, sin hablar de preguntas concretas.
Luego en la segunda parte sí que hablaremos de algunas y comentaremos algunas preguntas del examen que nos parecen interesantes. Por tanto, hay un momento en el cual pues, puedes apagar el vídeo y transmitirte que en esa segunda parte no voy a hacer un chiste lo suficientemente gracioso como para que tengas que estar oyendo respuestas o preguntas si no lo quieres oír. En definitiva, que el vídeo está montado para que primero tengas unas referencias globales que yo creo que pueden ser interesantes que las tengas en mente y luego sí que entraremos de lleno en alguna de las preguntas del examen. Pues bien, dicho todo eso, pues empezamos y vamos al lío. Para ello, pues primero vamos a hacer un análisis, como hemos dicho, global de la totalidad del examen de este MIR 2023, que es como lo llama el Ministerio, pero que se ha celebrado pues hace escasamente día y medio, como ya sabes. Lo primero, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pareció un examen larguísimo. Cada año a mí se me hace más difícil estar 4 horas y media ahí sentado. Y no solo por el tiempo, sino que realmente luego cuando uno lo analiza en cuanto a caracteres, todo esto son el histórico de los MIRES, pero transformado a como si todos tuvieran 200 preguntas. Y como puedes ver, pues el examen de este año pues ha tenido 123.000 caracteres, que es más largo que los exámenes de los últimos 3 años previos. Por tanto, realmente es muy probable que te hayas visto al límite en cuanto al tiempo, porque realmente ha sido un examen de una longitud importante y, por tanto, fácil desgastarse por casos clínicos muy largos, con mucha información redundante o innecesaria para responder, que dificulta en el opositor la atención y el ser capaz de avanzar con suficiente velocidad de una pregunta a otra. La distribución por asignaturas no ha habido ninguna sorpresa especial, salvo eso, que no ha habido sorpresa. Normalmente el Ministerio nos tenía acostumbrado en los años anteriores a que de repente, pues el año pasado pues hubo una explosión, me atrevería a decir, de preguntas relacionadas con reumatología o con endocrinología y que luego dentro de las mal llamadas asignaturas pequeñas, aquellas que tienen una representación en número menor en el MIR, pues siempre suele despuntar una de manera inesperada, ¿no? Sin embargo, pues este año pues la distribución es bastante razonable respecto al histórico habitual de predominio de asignaturas como digestivo, como infecciosas, traumatología, cardio, preventiva, nefrourología, ginecología, endocrino, psiquiatría, pediatría, neurología, en definitiva, los clásicos. Sí que es interesante remarcar el crecimiento progresivo que está teniendo en los últimos años geriatría, ¿no? Probablemente por un contexto evidente de hacia dónde va la población en cuanto a temas sociodemográficos. La distribución por tipo de preguntas, pues hemos tenido 25 preguntas, casos clínicos ligados a imagen, que es lo habitual en los últimos años, y luego la inmensa mayoría de las preguntas sin imagen son casos clínicos. El número de preguntas negativas ha sido bastante similar al de otros años, quizá ligeramente más pequeño, lo cual pues redunda en un examen mejor elaborado. Las preguntas negativas, aunque al final el Ministerio suele ponerlo en negrita y en mayúsculas, lo de falso o lo de que no esperas encontrar, pues es muy fácil que a la hora de leerlo, dada la de velocidad a la que hay que hacer el examen, es muy fácil que una de esas preguntas la puedas fallar por haber leído el enunciado y estar tú buscando la pregunta correcta cuando deberías estar buscando la falsa. Por eso el hecho de que ese número de preguntas vaya a menos siempre es una buena noticia desde un punto de vista metodológico para el buen desarrollo del examen. Si analizamos el concepto, pues ha ocurrido lo que viene ocurriendo en los últimos años, donde la inmensísima mayoría del examen MIR está centrado en aspectos relacionados con el diagnóstico, con la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades. Quedando pues cada vez, no diría cada vez más reducido, pero siempre siendo un grupo relativamente pequeño, las preguntas relativas a la etiología, la etiopatogenia o la fisiopatología. Sobre la dificultad, que es el gran meollo, y con esto acabamos el análisis global un poco, la visión global de que tenemos a estas alturas, escasamente día y medio del examen MIR, pues la dificultad siempre es difícil de medir y tiene un componente muy ambiguo, porque además todos tenemos una percepción de dificultad. Primero decir que la percepción es importante, pero yo te podría decir, es que este MIR me huele tiene aromas del 2008 o me recordó pero bueno, eso no sirve para nada. Y al final resumir realmente la dificultad subjetiva en función de 200 ítems, pues es muy difícil porque empiezas con las preguntas, al principio puede que vayas bien, luego tienes una mala racha, luego una buena, acabas con mala racha y entonces ya te quedas con la sensación de que ha sido como muy difícil y a lo mejor las buenas rachas o las zonas del examen donde mejor te has defendido, pues no ha ido tan mal. Yo te puedo decir
que mientras yo lo hacía tenía la sensación de encontrarme con un examen difícil, sobre todo en lo relativo a preguntas de otorrino o preguntas de oftalmología, alguna pregunta que me pareció como muy específica de determinadas asignaturas como traumatología o como ginecología y obstetricia, cosa que no me parece lo habitual en el examen. Pero es una percepción mía también auspiciada por el hecho de que son asignaturas de las cuales yo tengo un nivel de conocimiento de cero o bastante escaso y solo puedo utilizar el sentido común para intentar hackear esas preguntas. Por tanto, lo primero, transmitirte que las sensaciones subjetivas pues son muy respetables, pero honestamente no sirven para nada. Luego, lo más interesante es tener una visión global, poblacional de resultados y de cómo han ido las cosas, pero para eso necesitamos seguir avanzando. Tenemos una impresión de la muestra de la gente que ha introducido la plantilla en el POSMIR, de cómo ha sido más o menos el examen, de fácil o difícil, pero es una muestra relativamente reducida. Con el paso del tiempo podremos ir dándote información y además iremos haciendo en los sucesivos vídeos de análisis de preguntas más fáciles, más difíciles, grado de discriminación, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos en un estadio, por así decirlo, muy embrionario de la impresión que tenemos del examen, pero sí queremos transmitirte como mínimo una pequeña percepción, y es que en los últimos años, podemos irnos a 10 años atrás, pues la dificultad del examen medido por la mediana, y ya sabes que eso es, pues bueno, pues una forma de medirlo, porque puede que sea más fácil o más difícil en la mediana, pero luego lo que ocurra en la P75 pues es otro mundo. Pero bueno, como forma de resumen, en los últimos años la mediana del MIR pues ha oscilado incluso más de prácticamente 20 netas. Ha habido años de 112 de mediana, donde todo el mundo estaba feliz y tenía muchas netas, pero hacía falta tener muchas para tener un buen número de orden, y luego otros años de escasez de netas y una mediana de 91, y con ello la gente muy triste por tener pocas netas, pero luego, a la hora de la verdad, hacía falta menos netas para tener un buen número de orden. Por tanto, como puedes ver, eso va oscilando. Y tú ahora mismo sabes más o menos cuántas netas tienes tú, pero tienes interés de saber cuántas tiene el resto. En definitiva, pues al final, dado que es un examen de competencia sana, pues intentar saber cómo situarte en el entorno del MIR. Lo que sí es cierto es que en los últimos 3 años, en los últimos 3 MIRes previos a este, como ves, la mediana se ha ido moviendo cada vez menos, lo cual pues podría parecer una cuestión azarosa, pero tenemos la clara percepción de que el Ministerio lleva años intentando hacer algo muy complicado, como es controlar la dificultad del examen, teniendo en cuenta que cada pregunta la pone alguien totalmente diferente. Pero lo cierto es que ha oscilado entre 103, 102, 104 netas. Por tanto, por un lado tenemos esa información que es la tendencia de los últimos años y bueno, por otro lado tenemos un poco la muestra que ha ido entrando en los servicios por MIR del curso MIR Asturias. Y sumando un poco esas dos cosas, nuestra percepción es que la dificultad del examen va a ser poblacionalmente, una vez más, muy parecida a la que ha ocurrido en los últimos años. Con una dificultad, si hay que elegir incluso de esos 3 años, el más parecido de todos va a ser al año previo. Quizá con una neta más o neta menos de mediana, pero relativamente parecida a lo que ocurrió el año pasado, cuya mediana de netas estuvo en 104,67. Que esto también tú lo tienes que poner en contexto, porque tú a lo largo de tu preparación, cuando hiciste el MIR del año pasado, puede que cuando lo hiciste durante tu preparación te pareciera un examen fácil, y ahora oír que este MIR es igual de fácil, o mejor dicho, igual de difícil que el del año pasado, pues casi te parece pues aterrador, porque tú como lo hiciste durante tu preparación te parece un examen fácil. No hay que perder de vista que cuando te toca ser el propio MIR, en el tiempo que corresponde, con los nervios, jugándotelo todo dentro del aula, pues la cosa cambia por completo. Entonces, sin duda alguna, a toro pasado, desde casa, viendo el examen, mientras estás leyendo los manuales, viendo cada pregunta, habiendo ya oído de fondo mucho ruido y muchas respuestas en redes sociales, los MIRes según van pasando, a la siguiente generación siempre no le parece tan fácil o tan difícil, tan difícil, sino más bien, pues el mío ha sido más difícil. Y todos tenemos esa percepción. Entonces, bueno, es una percepción lógica, pero sí hay que saber que el año pasado el MIR tuvo una determinada dificultad, de tal manera que la gente, pues, evidentemente, como todo el que se presenta a este examen, lo pasa mal en su realización y tiene auténticas dificultades para sacar el examen adelante, teniendo en cuenta todos los condicionantes que lo rodean. Pues este año, las preguntas en su globalidad, sabiendo que hay de todo, y hablaremos de ello en poco tiempo, pero el examen en su globalidad tenemos la sensación de que tiene una dificultad similar a la del examen MIR previo, y por tanto, igual de traumático, igual de difícil, igual de reto sacar el examen adelante. Por
Por tanto, que te sirva eso un poco como referencia y también añadir, no nos olvidemos, que si la mediana está en una posición similar, digamos entre 104 y 105 netas de mediana, lo que sí hay que tener en cuenta es que los presentados probablemente este año pues sean en torno a 13.000. O sea que el año pasado la mediana estuvo en una posición de 105, para decirlo en número redondo, pero se habían presentado 11.500 personas y por tanto, vamos a decir 12.000 por redondear, y por tanto ese número equivalió a un 6.000. Este año, si el número sigue siendo exactamente el mismo, es igual de difícil el examen y por tanto vuelven a ser 105 netas en la mediana, pues hay que entender que este año eso va a equivaler a un 6.500 aproximadamente, porque precisamente pues este año se prevé que se hayan presentado finalmente al examen más opositores. Pues bueno, eso es un poco la fotografía global, sabiendo que no tenemos una bola mágica, ni siquiera han salido las respuestas del Ministerio provisionales, habrá que luego esperar a las impugnaciones, luego las respuestas definitivas, donde ya tendremos una información más sólida de lo que finalmente va a pasar, y luego pues ya esperar en febrero, probablemente a principios, los números de orden provisionales, que servirá para ya deshacer bastantes dudas o inquietudes del POSMIR. Pasamos ahora a hacer un comentario ya más específico de la impresión que tenemos de algunas de las preguntas del examen. Dicho de otra forma, alerta spoiler, a partir de ahora vamos a comentar algunas de las preguntas y las respuestas que consideramos que van a ser las que el Ministerio marque como finalmente correctas. Lo primero, advertencia, pues este vídeo pues está siendo grabado a escasas 24-36 horas de la celebración del examen y por tanto no tenemos las respuestas definitivas ni siquiera provisionales del Ministerio. Y por tanto, pues bueno, es nuestra interpretación, la interpretación que hace el grupo de colaboradores y profesores del curso para intentar ayudarte a darte algunas referencias. Pero es muy probable que en este vídeo pues haya alguna pregunta que finalmente tenga una respuesta difícil a la que nosotros proponemos. El motivo es evidente y lo sabes. Simulacro a simulacro te hemos preparado para esa situación dentro del grupo de preguntas que pone el Ministerio y por tanto alguna de ellas la vamos a poner para no huir de esa situación, para explicarte que esa sensación que tienes es real, es verídica, también nos pasa a nosotros. Hay una serie de preguntas, no son muchísimas, pero existen en el examen, que en vez de intentar ser difíciles, a base de preguntar algo complejo o un caso clínico algo más rebuscado de lo habitual, sencillamente lo que son es ambiguas. El examinador, para complicar la pregunta, lo que hace es tirar de ambigüedad y en esa ambigüedad pues genera la posibilidad de que dos opciones sean prácticamente igual de marcables. Eso produce pues que haya gente que cuando mira esta imagen pueda ver pues un murciélago, otros ven una cara con los ojos como de un zorro y otras personas pues vean una mariposa. Pues esa situación ocurre en un determinado número de preguntas del examen MIR, por tanto generan ambigüedad. Además, dificulta mucho el proceso de impugnación porque la ambigüedad no supone que algo esté del todo erróneo o sea del todo correcto y por tanto pues también transmitirte pues eso, que nosotros también nos equivocaremos y que eso te sirva de tranquilidad a ti cuando en medio del examen te generó mucha duda y aún así tomaste una decisión y tiraste para adelante. Es lo que tenías que hacer con independencia del resultado final de la pregunta. La siguiente advertencia, pues que todo o nada, todo el examen o nada, pues evidentemente pues este vídeo no pretende analizar todas las preguntas del examen porque no nos daría la vida y porque no tengo capacidad yo para eso a estas horas después del POSMIR que llevamos, sino que va a ser pues un comentario de algunas preguntas que nos parecen relativamente significativas, anecdóticas o interesantes del contenido total del examen. Pero bueno, vamos a hacer una cosa reducida, sobre todo por la supervivencia de nuestras neuronas. Empezamos hablando de un grupo de preguntas que podríamos decir los grandes clásicos, los grandes éxitos del MIR, que no es otro que preguntas pues, que han caído otros años y que eso normalmente implica que el opositor pues, las reconozca y le resulte menos difícil acertarlas. Pues, por ejemplo, pues, incluso con una imagen que no hacía falta, pues ha caído pues, una luxación de cadera, además con la típica posición llamada del bañista desnudo, pues bueno, pues una luxación posterior de cadera, monda y lironda. O este cuadro de una cuidadora, probablemente te están transmitiendo ejercicio físico y esfuerzos intensos con molestias típicas de síndrome del túnel del carpo, otro concepto que ha caído reiteradamente en el examen MIR. O un clásico electrolítico de gasometría, una acidosis metabólica con el gap normal, pues entre las 4 causas que caían ahí o que habían ahí como opciones, pues la correcta no era otra que la diarrea.
También ha caído esta pregunta en el bloque de reumatología con una imagen que parece una dermatomiositis, además asociada a patología pulmonar, lo que nos hace pensar con ceca normal pues en una dermatomiositis amiopática propia de los anticuerpos MDA5. Aunque, que esto ha caído ya años previos, aunque la pregunta tiene cierto grado de ambigüedad, porque no deja de preguntar cuál es la siguiente prueba más apropiada después de una placa de tórax y después de una situación respiratoria comprometida, pues ¿cuál es lo más apropiado? Pues probablemente lo más apropiado es una mezcla de todo eso, pues porque como tiene patología pulmonar, afiliar más en detalle, pues habrá que hacer un TACAR, habrá que hacer anticuerpos dirigidos en general todo el bloque de los autoanticuerpos de la dermatomiositis, en definitiva, que probablemente la respuesta más correcta sería una combinación de todo lo anterior, de todas las opciones prácticamente que ves enunciadas. Pero puestos a elegir una que oriente más específicamente a lo que le está ocurriendo al paciente, aunque haya que hacer otras muchas pruebas, no solamente una de esas 4 opciones, pues nosotros hemos considerado que es la opción 3, los anticuerpos anti-MDA5, que además es un concepto que venía cayendo en los últimos años en el examen. Luego estaría el grupo de preguntas que podríamos hablar, las quinielas, ¿no? Esas opciones o esas preguntas que a lo largo de la preparación los profesores te han transmitido, que podían caer, que podían ser objeto de ser preguntados. Por ejemplo, pues aquí, aunque es una pregunta que hemos englobado más en el bloque de otorrinolaringología por el tipo de clínica que presentaba el paciente, pero estaba en la quiniela de imágenes por parte de neurología de que pudiese caer pues un neurinoma, o mal llamado neurinoma, un esvanoma del acústico vestibular. Pues ahí tenéis la imagen y bueno, parece que suponía un poco esa ayuda el contar justo antes del final de la preparación con esa quiniela que te permitiese identificar precisamente ese tipo de imágenes. O este frotis que tanto se insistió Jorge Lorenzo que podría llegar a caer, donde podríamos decir que, como dijo Gandalf, no todas las lágrimas son amargas. Pues bueno, pues estas lágrimas, si lo reconociste en el MIR, estos hematíes en forma de lágrimas, pues podían, pues, más que hacerte llorar en medio del examen, pues hacerte tener una pequeña sonrisa y acordarte pues de tu profesor de hematología marcando la opción de los dacriocitos. De preventiva, pues cómo aunar tanto sensibilidad y especificidad en una prueba mediante alguna forma de representación, pues mediante las curvas ROC, como bueno, pues estaba un poco explicado e insistido por Rodrigo en sus clases de preventiva. Más que esperado, podríamos decir, se ha insistido muchísimo este año y Carlos, el profesor de pediatría, te lo ha dicho una y mil veces, el uso del palivizumab, que yo lo leo despacio por mi dislexia cabalgante, pues de importancia y utilidad en nuestro medio precisamente para el manejo de la infección por virus respiratorio sincitial, especialmente en neonatos. También pregunta, en este caso de infecciosas, sobre un antibiótico que cubriese el SARM, el Staphylococcus aureus meticilin resistente, y de la lista pues estaba la ceftarolina. Como ya sabéis que se insistió en esa posibilidad para repasar precisamente toda esta nueva oleada de nuevos antimicrobianos y sus coberturas por poder ser una pregunta que cayese en el examen. En la quiniela de Neumo, Abel os había puesto la posibilidad de que cayese la fibrosis pulmonar idiopática, especialmente su tratamiento, que ya llevábamos años vaticinando que aparecieran, que son fármacos como la pirfenidona y el nintedanib, que precisamente pues, parecen mejorar el pronóstico de la enfermedad por ralentizar discretamente su progresión. Y pues ahí lo teníais tanto en los apuntes como en las clases y como parte de la quiniela que os envió Abel en la última vuelta. También muy interesante esta pregunta, en mi opinión, cuando yo la vi, pues de una dificultad extrema, pero bueno, una mujer de 21 años que al final pues nos van a dar mucha sintomatología, una resonancia y los anticuerpos anti-N-metil de aspartato, lo que viene a ser una encefalitis del sistema límbico, un poco relacionado con síndrome paraneoplásico, pero preguntaban concretamente a qué tumor o qué tumor teníamos que sospechar que pudiera estar detrás. Y bueno, vuestro profesor de neurología, Juan Vega, pues os insistió mucho del descubrimiento de esta enfermedad o la descripción de esta enfermedad por parte del doctor Dalmau, y os ponía un poco la reflexión sobre la sintomatología, el sexo en el que había que predominar y qué pruebas de imagen hacer, precisamente buscando patología ovárica, y ojalá
todo ese cuento que os contaba él haya permitido que realmente fueseis capaces de resolver el puzzle de esta pregunta, que ya te digo que yo no fui capaz porque yo no oí esa historia tan fascinante del doctor Juan Vega. Y bueno, una pregunta de geriatría, donde es un clásico que pregunten algo relativo a las escalas de valoración. En este caso nos preguntaban de cuál de estas había que hacer. Tenía pruebas de ejecución asociadas, es decir, actividad física que el paciente tenía que hacer para luego tú evaluarlo. Y bueno, pues esa supone la Short Physical Performance Battery, que como ya sabéis, pues he insistido mucho en su importancia, ya llevaban años preguntando por ella, pero como veis cada vez van entrando más en detalle sobre lo que supone esa prueba, que había que hacer test para ver el equilibrio, la velocidad de la marcha y la capacidad para levantarse una silla. Pues un poco con esa información que José Antonio, el profesor de geriatría, te ha transmitido, pues ojalá te haya permitido una vez más resolver el puzzle. Y esa pregunta que para mí representa mi mayor pesadilla en el MIR, que es una pregunta donde las 4 opciones tengan un fármaco y los 4 acaben en MAP. Pues bueno, pues había que elegir un monoclonal para el tratamiento de esta enfermedad, que no es otra cosa que una dermatitis atópica compleja, y pues te habían puesto un poco de forma, me atrevería a decir torticera por parte de los dermatólogos, 3 opciones relacionadas con monoclonales para la psoriasis y una precisamente para la dermatopatía atópica, y bueno, pues la correcta era el Dupilumab. Pues bueno, ahí queda esa cosa, pero era parte de la quiniela y de las actualizaciones que te había transmitido David, profesor de dermatología, precisamente porque, como puedes ver, podía caer y finalmente ha caído, y ojalá te haya permitido rascar esa neta de ese concepto tan novedoso y que probablemente ha supuesto una pregunta que para toda la población MIR desde luego no ha debido de ser fácil, por lo menos para mí no lo fue. Dentro de todo el espectro de preguntas del examen, pues siempre queda el resquicio para las técnicas de test. Y bueno, pues nosotros haremos un vídeo y una clase para futuras generaciones sobre técnicas de test, que sabes que es algo que me fascina, con todas las técnicas que se podían encontrar en este examen, lo cual frustra un poco al que ha sufrido el examen, porque cuando ves que alguien te resuelve la pregunta por un caminito que a veces es totalmente distinto a lo que tú ibas pensando, pues da como rabia que alguien hackee la pregunta. Pero no deja de ser un ejercicio interesante también para transmitir lo difícil que es estar calmado en el examen, pero cómo esa calma es de tanta utilidad porque te permite ver detalles que el examinador ha dejado por el camino. Y bueno, pues aquí nos ponían una pregunta, la primera del examen de anatomía patológica, que como todo lo de anatomía patológica podría ser muy difícil o no, y bueno, simplemente sin siquiera ver la imagen, pues ante la posibilidad de un tumor que se mueve con la deglución y por tanto a priori pensaría uno que es tiroideo, donde además asocia antecedentes familiares de tumores endocrinos, pues un poco todo eso, sin siquiera ver la imagen, te debe ser la posibilidad de ser un componente del Mendoza y por tanto marcar carcinoma de estirpe medular, que desde luego no es el más habitual tiroideo, pero por la información del caso clínico pues parecía el más razonable a marcar, sin ser yo, cuando vi esta pregunta, muy conocedor al menos de cómo es el aspecto del carcinoma medular de tiroides. O esa otra pregunta con imagen que pasaba exactamente lo mismo de dermatología, donde te hablaban de un agricultor jubilado y que ese agricultor tendrá alguna influencia, que además es calvo y que han ido apareciendo crónicamente lesiones en la parte pues, superior de la cabeza. Y bueno, pues dentro con toda esa descripción, pues uno viendo las distintas opciones, sin siquiera ver la imagen, pues parece que lo más razonable es marcar la opción de una queratitis o queratosis, mejor dicho, una queratosis actínica. Pregunta de cirugía maxilofacial, de un tumor desde luego no muy frecuente como es el carcinoma adenoide quístico, donde hay varias opciones, donde hay conceptos como nunca o se debe radiar como primera opción, es decir, opciones como muy categóricas, y luego hay una opción que dice que este tumor puede asociarse con parálisis facial debido al neurotropismo. Bueno, pues por poder, sin duda, puede, ¿no? Y hay varios puede, entre ellos que te podían ayudar, aunque no conocieses mucho ni siquiera la enfermedad que te estaban preguntando, la posibilidad de que la correcta fuese precisamente esa opción.
Esta última pregunta, nivel especialista de cirugía plástica, no nos hablaba precisamente de colgajos, que ya llevan varios años preguntando un poco por ello. Y otros años ha sido una pregunta, si me permite la expresión, imposible de resolver si no tenías el conocimiento, pero esta en concreto, y eso es lo difícil, porque sentado en casa, en el saloncito, ahí con un cafecito, se ve fácil, pero en este contexto, en el MIR y con toda la ansiedad, pues es bastante más difícil de ver. Pero nos preguntaban cuál de los siguientes era un colgajo que no podría utilizarse para la zona del cuello, para entendernos fácil entre tú y yo. Y había muchas opciones. Uno era un colgajo pediculado del trapecio. Y como pone pediculado, significa que conserva el pedículo, el vasito, y por tanto, pues como el trapecio no está muy lejos del cuello, bueno, pues lo quitas, lo rotas, o no sé yo qué hace el plástico, pero vamos, las cosas irán por ahí. Y luego te hablaba de colgajos libres, y como es libre, pues para que me entiendan, me lo puedo llevar del pie al cuello, pues como que queda libre. Sin embargo, y eso era tanto la opción 2 como la 4. Pero en la opción 1 te hablaban de un colgajo del muslo, pero pediculado. Entonces, claro, si del muslo al cuello, conservando el pedículo, parecía un poco más complicado por cuestiones anatómicas. Claro, ese pequeño truco, pues como ya digo, estaba, si te fijabas en el detalle de cuál era libre, cuál era pediculado y dónde estaba su posición anatómica. Lo más habitual cuando ves este tipo de preguntas en medio del examen MIR, donde uno se siente que se lo juega todo, pues es solo ver que son colgajos y que uno no tiene ni idea de esto y que a uno no lo conoce en el detalle. Por tanto, bueno, pues una vez más, la importancia de la calma y el transmitir a los futuros opositores lo difícil que es el examen cuando a uno le toca sufrirlo en primera persona. En esta parte lo que vamos a hacer es un análisis más relativo a preguntas que yo llamo de especial lista, que son aquellas preguntas donde en el fondo se la están preguntando a alguien que podría ser especialista en la materia. Y como tú estás haciendo un intento ímprobo de sacar adelante todo un examen para luego acabar siendo especialista X, pues como probablemente ahora mismo no lo eres, pues para acertarlas solo te queda o ser muy especial o ser muy listo o lista, o una mezcla de antes. Pues bueno, de una mezcla de ambos. Por tanto, pues este perfil de preguntas, pues yo te lo pongo sobre todo para que sepamos todos, y ocurre año tras año, que hay preguntas que consideramos de dificultad extrema, muy complejas de acertar, y bueno, pues son habituales en el examen, no son la mayoría, pero están ahí, y es muy fácil que eso quede en el recuerdo del opositor que sale del examen y no recuerda la de acidosis metabólica con el GAP normal, sino que se acuerda precisamente de este conjunto de preguntas que son muy complejas de resolver, ya digo, por el concepto tan difícil que incluyen. Por ejemplo, esta pregunta de ginecología, donde nos hablaban de crecimiento intrauterino restringido con un percentil de 1, pero ya no solo el percentil, que dices tú, percentil de 1 suena muy grave. Ya sabéis que yo no soy muy amante de los percentiles, pero de cara al MIR y de cara a responder preguntas, pues te sirve para saber que estamos en una situación extrema. Pero la clave es que además te hablaban de una velocidad del flujo en diástole invertida, cuando se analizaba la arteria umbilical. Pues bueno, en todo ese contexto, pues la opción más correcta es hacer prácticamente de forma inmediata, 29 semanas de gestación, a la 30 semana hacer una finalización de la gestación. Pues eso es una pregunta muy, muy, muy complicada, sin duda, que ya la teníais en el manual, que os intento explicar, pero dentro de, insisto, un concepto prácticamente de especialista, que no es otra cosa que cuando hay un percentil bajo, por debajo de 10, pues si la onda está precisamente invertida, pues la cesárea es en la 30 semana. Pues bueno, es un concepto muy difícil que teníais en una de las tablas de vuestros manuales, pero insisto, muy complicado de abrazar y de ser capaz de sacar adelante. Una pregunta a nivel, una vez más, especial y lista. Esta otra pregunta, que bueno, que como siempre todo puede tener un truco test, etcétera, etcétera, pero no deja de ser, en la zona ya de la reserva, una aparente poliarteritis nodosa por lívido reticularis, nódulos subcutáneos y hallazgo de mononeuritis múltiple. Toda esa mezcla te hacía pensar en una poliarteritis nodosa, donde lo correcto es que existen pacientes que cumplen criterios de esta enfermedad y que se ha hallado la posibilidad de la pérdida pues, de ese gen dedicado a la adenosina desaminasa 2. Pues bueno, pues eso es una pregunta o es un concepto muy difícil de manejar, aunque
una vez más, pues fuese una de las posibilidades que Alberto García Guerrero en reumatología te había transmitido que pudiese caer en el examen y finalmente ha caído. Pero vuelve a ser un concepto que escapa al conocimiento de la inmensa mayoría de los mortales que aplican a hacer una especialidad como puede ser oftalmología, derma, cardiología, medicina de familia o lo que se te ocurra. Pues esta pregunta es de una dificultad evidentemente extrema, aunque tuvieras alguna pequeña herramienta para resolverla. Y a mí me ha sorprendido que nadie habla de esta pregunta en las redes sociales. A lo mejor es porque la gente es muy lista, pero yo la he elegido porque yo cuando vi esa pregunta flipé en el examen, porque te pone hipermetilación de una expansión de tripletes y yo, pues esto es un clásico, la expansión de tripletes, pues esto voy a marcar y claro, y de repente veo que todas estas enfermedades me suenan de tener expansión de tripletes y entonces claro, yo me quedo así como, perdona, y relees y dices, que es que me están preguntando la secuencia de aminoácidos, de nucleótidos y por tanto la mutación específica. O sea, perdón, o sea, que citosina, guanina, pero si tú ahí recordando primero de carrera y bioquímica, por tanto, es una pregunta de una dificultad extrema. Vamos, yo vi eso y marqué a ciegas, dije, pues voy a poner el Huntington, ¿no? Pues ni de broma, era el X frágil. Pero evidentemente es una pregunta de dificultad extrema y es totalmente lógico y normal que en ese momento pues, te hayan venido los 7 males y no supieses ni qué hacer. Pues nada, pues seguir jugando, respondiendo a la pregunta y yendo de la 33 a la 34 y así sucesivamente. Y finalmente es la parte un poco, me atrevería a decir, más compleja de este vídeo, que es hablar de las preguntas que hablamos lobos con piel de cordero. Porque son aquellas preguntas que personalmente nos parece que la respuesta es una un poco más enrevesada de la que a lo mejor a ti se te ha ocurrido. Y nos gusta transmitirlo porque estas preguntas sí que tienen, ya no solo es que pregunten algo difícil, sino que el examinador o hace la pregunta ambigua o la construye de tal manera que te genera la duda. Y eso hace que muchas veces optes por la decisión más razonable y no sea lo que el examinador quiere que marques, o por el contrario te engañen y te estén llevando por un caminito y luego te cuelen que la correcta era otra opción por un detalle que tú no has percibido. En definitiva, cosas que aparentemente las ves y dices, pues esto hay ambigüedad o parece una cosa que ya sé la correcta y luego te llevas la sorpresa pues, de que es un lobo despiadado que muerde con mucho énfasis. Pues vamos a ver algunas de estas preguntas porque son precisamente un grupo de preguntas que siguen siendo muy difíciles y que además alguna de ellas es ambigua. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta también de genética, donde pues, en realidad hablaban de un rasgo que aparece en todas las generaciones, tanto en varones como en mujeres, pero que los varones no lo transmiten y ante esta opción uno se plantea, como no lo transmiten los varones, se lanza de cabeza a herencia mitocondrial. Pero decía que no lo transmite a los hijos varones. Entonces, fíjate que lo que te está diciendo el examinador de forma no muy concreta es que es el varón afecto, sí que lo transmite a sus hijas, pero no a sus hijos. Por tanto, no parece que sea mitocondrial, sino que es ligada al X, solo que de perfil dominante, como es, por ejemplo, la enfermedad de Alport en su forma ligada al cromosoma X. Pues bueno, pues ahí había un detalle en medio de la pregunta de genética, que 2 preguntas de genética que te debían permitir, si estabas al detalle, marcar que era una enfermedad ligada al sexo dominante en este caso. O esta otra pregunta del bloque de traumatología, que hablaban de un accidente por patinete eléctrico, con estas cosas que tiene el ministerio y los examinadores de añadir cosas de rabiosa actualidad, y te daban una exploración neurológica de impotencia en las extremidades inferiores con superiores preservadas y por tanto un problema de extremidades inferiores, pero siendo bilateral, o sea, afectación de ambas piernas, pero siendo sobre todo distal y parece que con el psoas preservado. Entonces, si eso uno se lo pregunta neurológicamente, si esto te lo preguntan a nivel neurológico, si uno tiene que elegir un poco el dintel, tiene claro que no es
C7, porque tendría afectación, una tetraparesia, y parece que no, como ha habido un traumatismo, pues no parece que vaya a ser una isquemia medular. Entonces, pues la duda está entre L2 y T12. Y dado que te hablan de que el psoas está preservado, pues es muy probable que la mayoría de la gente se haya lanzado a marcar L12. Lo que pasa es que creemos, que ojalá nos equivoquemos, pero creemos que el examinador en este caso, sobre todo siendo una pregunta del bloque de trauma, ha querido ir a un detalle distinto. No es tanto el nivel neurológico, sino como el nivel traumatológico. Porque recuerda que la médula, según avanza hacia abajo, no está igual a la altura de cada una de las vértebras, aunque luego las raíces sí que salgan por el agujero de conjunción de turno. Dicho de otra manera, una fractura estallido de L12, donde ya no queda médula, lo más probable es que afecte a alguna raíz de la cola de caballo y pueda producir afectación de una pierna o de la otra, pero sería raro que genere una situación de nivel tan simétrico, sino que eso es lo que previsiblemente ocurre cuando hay una lesión propiamente medular. Por eso creemos que en realidad van a dar por correcto la fractura de estallido de T12, a lo mejor no, sabiendo que eso no significa que el nivel neurológico sea T12, pero sí que hay afectación de médula en su parte final y la afectación neurológica, insisto, no es T12, pero la anatómica vertebral es muy probable que esté más cerca de esa localización que de la propia vértebra L2. Esta sería una pregunta que a lo mejor nosotros nos estamos haciendo, ¿no? La estamos haciendo más rebuscada de la cuenta, pero nos parece que el examinador precisamente ha querido ir poniendo esa pequeña trampa porque ha querido insistir mucho en dónde está el nivel neurológico, por así decirlo, darte muchas pistas musculares para luego poner dos opciones discretamente separadas, creemos que precisamente para ir a pillar en ese detalle. Habrá que verlo y lo conoceremos pues en los próximos días. Y no puedo evitar acabar precisamente con una pregunta del bloque de la nefrología, a mi entender, pues la más ambigua de todas ellas. Y por eso la pongo precisamente, donde nos hablaban de una persona que tras tomar dexketoprofeno y omeprazol sufre un fracaso renal agudo y por tanto lo más probable es pensar que se debe a un fracaso renal de perfil prerrenal o necrosis tubular aguda isquémica en el contexto de los AINES. Lo que pasa es que dos detalles, te daban dos opciones que hablaban de eso. Sí que es cierto que no te hablaban de alteraciones en el sedimento y te podías lanzar a la posibilidad de un prerrenal. La cuestión es que en el caso clínico empiezan hablándote de un RAS eritematoso y pruriginoso, y eso siempre le hace a uno pensar, de cara al MIR, algo muy preguntado, que estemos ante una nefritis inmunoalérgica. Bien, pues esos son los datos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la opción 4 no solamente dice nefritis intersticial, sino que te dice que hay que hacer una biopsia renal para confirmarlo y en caso afirmativo administrar corticoides. Cuando muchas veces solo retirando el fármaco, si no mejora o si el fracaso es grave te puedes plantear poner corticoides, pero rara vez, salvo que la cosa no vaya bien, se recurre a hacer una biopsia para confirmarlo. Por tanto, eso genera que la opción 4, si bien encaja el diagnóstico, la actitud diagnóstico-terapéutica nos parece desproporcionadamente agresiva para la situación clínica que nos están poniendo. Pero ya digo que no nos encaja una toxicidad donde además el examinador pone directa, y si es toxicidad directa, no tiene sentido que asocie una manifestación cutánea de perfil alérgico. Estaríamos hablando de que pues el paciente tiene dos cosas, un RAS de etiología por conocer y además un fracaso renal, prerrenal directo por el AINE. Mezclando las dos cosas, como puedes ver, esta pregunta no es que no te lo sepas, es una cuestión de que el examinador ha tirado de ambigüedad para aumentar la dificultad de la pregunta. Y por tanto, lo único que pretenden con esto es generar una sensación de duda en el opositor que es muy difícil de resolver y que probablemente yo he tomado una decisión en la plantilla de profesores que luego a lo mejor no coincide con la que finalmente marque el ministerio y ya veremos si conseguimos anularla o no.
Desde luego nosotros hemos dado por correcta, a espera de ver finalmente lo que pasa por parte del Ministerio, la opción de nefritis intersticial, porque entendemos que es lo que más encaja con el cuadro clínico, a sabiendas de que luego la actitud que hay que tomar posteriormente, pues el resto de la opción no la hace válida. Pero como lo que más nos están preguntando es el diagnóstico más probable por el cuadro clínico que nos ponen, ese nos parece el más probable, aunque, insisto, luego la actitud terapéutica que nos marcan no nos termina de convencer. Veremos lo que pasa. Pues hasta aquí llega un poco nuestro análisis del examen. Un poco haciéndote el resumen de todo ello, pues tenemos muy poca información disponible, pero sí la suficiente como para saber que intuimos una percepción de dificultad de examen por mucha información así sutil que nos va llegando, similar a la de los años pasados, a la del año pasado y el anterior. Y por tanto la mediana de la población MIR va a estar muy cercana al entorno de entre 103 y 105 netas aproximadamente. Y luego que dentro del examen, como siempre, pues tu dificultad personal habrá podido parecerte horroroso, sobre todo en base a algunas preguntas como las que hemos puesto. Que esa sensación no es exclusivamente tuya, sino que está muy difundida, que son precisamente esas preguntas, desgraciadamente, las que hacen que el MIR tenga un cierto componente de suerte, pero que sin duda, cuanto más trabajas, menos suerte necesitas. Transmitirte que ahora mismo lo más importante es que descanses, que desconecte. Llevas trabajando muchísimos meses. Nosotros, con todo lo que nos está llegando, estamos orgullosísimos de todo vuestro trabajo, de todo vuestro empeño y de todo lo que habéis hecho para conseguir un óptimo resultado. Veremos qué es lo que va pasando a lo largo de estos meses y te seguiremos acompañando pasito a pasito en el apasionante mundo, no siempre fácil, es un sendero tortuoso y ligeramente cuesta arriba el post-MIR.